Buenas tardes. La última actividad de la tarde corresponde a un académico. Si en el caso de los dos ponentes anteriores hemos combinado el aspecto político con el aspecto académico, en este caso nos encontramos con un perfil estrictamente académico, que es el de don Francisco Aldecoa Luzárraga. Estamos hablando de un catedrático de Relaciones Internacionales que lo ha sido durante años en la Universidad del País Vasco y que actualmente lo es en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Don Francisco, además, es titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea sobre el modelo político europeo y su dimensión exterior, motivo por el cual además le hemos invitado a dar esta conferencia que en principio versará sobre el federalismo o la posibilidad de avanzar por la senda del federalismo en la Unión Europea. Ha sido decano de la facultad en la cual está actualmente ejerciendo como catedrático durante 8 años y actualmente es el director del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación de la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros es un placer contar con su presencia. Estamos seguros de que va a impartir una conferencia de altísimo nivel y agradecemos que haya tenido la gentileza de desplazarse en un viaje relámpago que ha comenzado esta tarde y que finalizará esta noche desde Madrid para estar con nosotros. Yo, sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre. Yo quiero agradeceros a vosotros, agradecerte a ti por la oportunidad que me das de estar con ustedes esta tarde y espero resultarles útil, atractivo, provocador, en fin, que oigan algo distinto a lo que se está oyendo en los medios. Yo estoy verdaderamente preocupado de las cosas que se oyen en los medios. Traía aquí, ahora mismo, tenía 2 artículos hoy del periódico, uno de ayer del País, un editorial, que me ha indignado. Y hoy, del Mundo, yo normalmente leo y escribo en El País, de mi compañera Araceli Mangas en El Mundo, que me ha gustado muchísimo. O sea, que las cosas no son todas como uno cree que tienen que ser, sino son como son. Que le recomiendo la lectura del segundo. Después les hablo por qué me ha indignado el primero. Pero quiero hablar del tema que me han propuesto, pero centrando, aunque voy a hacer referencias al proceso político en su conjunto, centrando en lo que está ocurriendo ahora y lo que viene. El título es Hacia una Unión Europea más sólida por la senda del federalismo. Al principio me propusieron por la senda del federalismo o del intergubernamentalismo. Yo no creo en el intergubernamentalismo, es decir, por unos acuerdos de los Estados. Yo creo en el federalismo. Y además estoy convencido de que el proceso de construcción europea es un proyecto federal. Y es un proyecto federal desde el principio. Ustedes fíjense que prácticamente son 70 años, desde el manifiesto de Ventotene, que es un manifiesto federal, en la cárcel de Ventotene, donde Spinelli, Rossi y otros pues lanzan un grito de que no hubo Europa y tuvimos la guerra, de que mientras no desaparezcan los nacionalismos de los que hemos hablado antes, en este caso eran los nacionalismos estatales, mientras no haya un poder político por encima de los nacionalismos estatales, no habrá paz en Europa y para ello hace falta una construcción federal. Ese manifiesto, que tiene 2 versiones, del 41 y del 43, es el manifiesto del arranque de la construcción europea de hoy. Podemos ir mucho más lejos. Mi maestro Antonio Trujol pues hacía en su libro de integración europea, que yo tuve oportunidad de hacer el segundo tomo, hacía referencia a los orígenes, al periodo del utopismo, del federalismo utópico o del periodo del federalismo entre guerras, de Aristides Briand, de Caligor Kalergi y otros. Yo me fijo en la Constitución Europea de hoy. Y en ese sentido empezaría diciendo que el federalismo ha sido la base, el origen del modelo de construcción europea de nuestros días. Y en su origen hay
tres grandes momentos. Primero, el Manifiesto de Ventotene. Segundo lugar, el Congreso de Europa en La Haya en 1948, del que les habrán hecho referencia 1000 veces, del que conocerán, en donde hay que resaltar que todos los que estaban allí, más de 300 representantes, de los cuales la mitad eran parlamentarios de los Estados miembros, eran federalistas. Y lo que se discutía era si poníamos en marcha la Constitución Europea a través de unos Estados generales, desde ya los que se llamaba la corriente constitucionalista, o los que iban por el procedimiento funcionalista de los pequeños pasos. Como saben ustedes, triunfa la segunda de las posiciones y va a dar origen al proceso de Constitución Europea, a la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950, en donde Schuman establece con claridad que la CECA es el primer paso de una federación europea. Es decir, que la palabra federación ha estado en todos los momentos en el proceso de construcción. Bien entendido que cuando se toman ya como tratados, esta va a desaparecer y no va a aparecer, aunque va a estar a punto de aparecer en diversas circunstancias y en diversos momentos. Por lo tanto, no voy a hacer referencia a todo el proceso, que lo habrán oído 1000 veces, sino simplemente quería resaltar que la Declaración Schuman, hasta 3 veces en la declaración, en un folio y medio, hace referencia a la Federación Europea. Es un proyecto federal, es un proyecto político que establece un método de trabajo económico y empieza con la construcción de la CECA, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La segunda reflexión que quería transmitirles es que lo más importante que ha ocurrido en el proceso de Constitución Europea, a mi juicio, son los últimos 20 o 22 años, que precisamente es lo que más se está criticando constantemente. El cambio político profundo ha sido desde 1989, desde la caída del muro, y a partir de ahí va a surgir el Tratado de Maastricht, que va a transformar una comunidad de naturaleza económica en una unión política. Otra vez, en esa mutación va a estar debajo el pensamiento federal. Y se suele también olvidar que, si bien no cabe la menor duda que fue posible esa transformación porque cambia el mundo y porque en la medida en que hay unas condiciones objetivas y hay unos nuevos desafíos, unos nuevos retos, es decir, la desaparición de los bloques, la desaparición de Yugoslavia, el inicio de la guerra en Yugoslavia, la transformación de los países socialistas, la desaparición de la Unión Soviética, va a exigir que la Unión Europea tenga una cierta construcción política. Por lo tanto, los cambios de las condiciones políticas va a llevar a una mutación de una comunidad que era básicamente económica en una unión que va a tener una naturaleza política. Pero no se suele recordar cómo surge el Tratado de la Unión, el de Maastricht, y cómo surge incluso la noción Unión Europea. Y muchas veces en los medios estamos leyendo todos los días de que es una construcción básicamente tecnocrática, hecha por burócratas, lo cual es una auténtica falsedad. El proceso de transformación de comunidad en unión va a nacer a partir de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal, que son en junio de 1979. Desde entonces se han desarrollado 7 legislaturas y el próximo 22 y 25 de mayo vamos a celebrar las elecciones que darán origen a la 8ª legislatura. Luego, lo que quiero poner de manifiesto es que va a ser a partir de esas elecciones, a partir de las elecciones por sufragio universal. Hasta entonces, los parlamentarios elegían por un procedimiento de nombramiento a través de los parlamentos nacionales. Cada parlamento nacional nombraba a sus representantes en la asamblea, que después se transforma en parlamento en el momento que es elegido por sufragio universal. Pues bien,
Ese Parlamento elegido por sufragio universal en el 79 se va a tomar conciencia de que tienen que hacer dos cosas. Conseguir que esa asamblea sea un auténtico parlamento, dado que tiene la legitimidad de los europeos. Y, en segundo lugar, se van a fijar como objetivo transformar una comunidad de naturaleza económica en una unión política. Entienden que la Unión Europea tiene 4 grandes problemas estructurales. El de la falta de democracia, el propio Spinelli decía, un país que tenga el sistema político de la Unión Europea no entraría en la Unión Europea precisamente porque no cumpliría los requisitos democráticos de Estado de Derecho. Y efectivamente va a surgir entonces la noción de falta de legitimidad, la noción de déficit democrático, que es una enunciación que la hace la Comisión Institucional en los años 80, y en donde viene a decir que la Unión Europea no es democrática porque, en definitiva, el Parlamento no hace las leyes, el Parlamento no tiene competencia plena sobre el presupuesto, el Parlamento no designa ni controla al Ejecutivo. Lo malo es que, al día de hoy, hay personas como el editorial del País de ayer, que supongo que de buena fe, siguen diciendo que hoy la Unión Europea no es democrática. Eso, desde el punto de vista técnico, es una falsedad. Como tendremos oportunidad de ver, aunque voy a ir muy por encima en ese tema, hoy, y como dice nuestra compañera Araceli Mangas en el Mundo de hoy es más democrático el sistema europeo que el de los Estados miembros. Si el Parlamento Europeo es más democrático que el Parlamento español, el francés o el alemán. Pero hay un run que nadie lo justifica, no hay un solo libro que diga lo contrario, pero en los medios ha calado esa idea, como la del País de ayer. Le leo: la Unión Europea sufre déficit de democracia, transparencia y respaldo popular. ¿Pero cómo pueden decir eso? Eso es una falsedad, pero esa falsedad que se ha repetido, que la gente se la cree y la repite. Bueno, simplemente señalar que eso era verdad hace 30 años y eso no es verdad. Precisamente las 5 transformaciones constitucionales desde entonces hasta aquí llevan a que el día de hoy el Parlamento tiene plenos poderes legislativos, participa en el control del presupuesto, en gastos obligatorios y no obligatorios, en todo. Y además, en estas elecciones del próximo 22-25 de mayo, va a ser la primera vez en aplicación del artículo 12.7 del Tratado de la Unión, va a ser la primera vez, es decir, la reforma de Lisboa, es la primera vez que el presidente de la Comisión será propuesto por el Consejo Europeo teniendo en cuenta los resultados electorales. Y el Parlamento Europeo aprobará a ese presidente de la Comisión, con un procedimiento equivalente al que se hace en todas las democracias parlamentarias, como se hace en España. Es decir, que incluso eso que le faltaba del nombramiento del presidente del Gobierno europeo, que es la Comisión, se resuelve en esta legislatura. Y ese cambio tan importantísimo está pasando desapercibido en los medios de comunicación. Es decir, ¿por qué estas elecciones son relevantes? Pues porque va a nombrar un Gobierno europeo. He tenido la suerte de que me han precedido 2 buenos intervinientes y ha estado esta tarde José María Gil Robles con ustedes. Yo no sé si ha hecho referencia al documento que han aprobado los 3 presidentes españoles del Parlamento Europeo y que después se han sumado otros presidentes del Parlamento Europeo. Documento que se llama Unas elecciones para formar un gobierno europeo. ¿Le has hecho referencia, don José María? No. Pues aprovecho para hacerlo y además sería bueno que repartiéramos mañana el documento. En ese documento, los 3 presidentes establecen precisamente esta idea que estaba intentando transmitir, que estas elecciones son distintas que las demás porque tienen la posibilidad por primera vez de formarse un gobierno europeo como consecuencia de las elecciones. Esa es la gran noticia en la que hay que dedicarles editoriales.
no en decir que no hay democracia, precisamente cuando se han resuelto los problemas de la democracia que faltaban por resolver. Sigamos lo que tenía previsto y me quiero seguir con el esquema que les he preparado para ustedes. Lo que quería resaltar era que precisamente el primer Parlamento Europeo es consciente de que no había democracia en el sistema político europeo y se buscan el objetivo de conseguir transformar ese sistema político europeo. Para ello, elaboran el proyecto de Tratado de Unión Europea, que es el denominado Proyecto Spinelli, porque Spinelli, no sé si se acuerdan ustedes quién era Altiero Spinelli, supongo que sí, a lo mejor algunos no lo identifican. Altiero Spinelli es un viejo federalista, es uno de los federalistas más conocidos. Yo tuve oportunidad de conocerle en algunas ocasiones, en los años 80, en los años 70 y 80, falleció en el año 86. Spinelli es uno de los redactores del Manifiesto Ventotene del año 41 y 43, al que he hecho referencia, que es la base del federalismo, diríamos, operativo, el que ha impulsado la Constitución Europea de hoy. Después fue comisario en los 70 y antes fue ministro en Italia en algunos de esos gobiernos de coalición. Perteneció, yo creo, que a casi todas las fuerzas políticas, empezando por la Democracia Cristiana, por el Partido Comunista y terminó, yo creo, con el Partido Radical. Pero, en definitiva, fue federalista. Y ahora mismo el Grupo Spinelli, donde están importantes personajes como Delors o como, bueno, muchos personajes, el Grupo Spinelli sigue siendo un referente de las transformaciones que necesita la Unión Europea. Pues bien, el Parlamento Europeo aprueba este proyecto de tratado. Proyecto de tratado que quería ser un cambio completo respecto al sistema anterior. Y quería modificar los tres grandes tratados por un proyecto integral, que era el proyecto de Tratado de Unión Europea. Es la primera vez que aparece la expresión Unión Europea, precisamente porque quiere dar una lógica política. Y en ese proyecto de tratado pues aparece la noción de ciudadanía, aparece la noción de unión económica y monetaria. En ese momento a la moneda le van a llamar ECU, después se llamará euro, pero en el tratado aparece como ECU, que es la unidad de cuenta europea, las siglas inglesas. Aparece la reforma de las instituciones, plenos poderes al Parlamento, la Comisión se tiende a transformar en un gobierno, el Consejo tiende a ser un Senado, es decir, hay una configuración completa, se desarrolla una política exterior, hay un inicio de política de defensa, establecen un modelo completo de lo que quieren que sea la Unión Europea. Ese proyecto se presenta a los gobiernos de los Estados miembros y los gobiernos de los Estados miembros lo rechazan porque entienden que es un proyecto excesivamente avanzado y que no era apropiado para ese momento. No les voy a explicar todo el proceso, porque es largo. Pero sí quiero quedarme con una idea. El inicio del proceso de reforma y de transformación de la Comunidad en Unión nace de la soberanía popular europea, del primer Parlamento elegido por sufragio universal. En esa primera legislatura, que termina con ese proyecto de tratado que aprueba el Parlamento, pero que si después no se lleva a la práctica, pues termina, por decir así, mal. Pero, sin embargo, va a tener un efecto a plazo. Básicamente, el modelo de la Unión que el Parlamento aprueba es el que después, a través de las 5 reformas constitucionales, tenemos en nuestros días. Prácticamente, el modelo del Tratado de Lisboa de hoy recoge las líneas maestras del Tratado de Lisboa, del proyecto de tratado. Pero, ¿cuándo cambia verdaderamente? Pues cambia precisamente a partir del 89, cuando empiezan a elaborar el Consejo Europeo en Maastricht, el Tratado de Maastricht, van a acudir al proyecto que estaba encima de la mesa, que es el del Parlamento. Y prácticamente el Tratado de Maastricht va a recoger, recortándolo un poco, el proyecto de Spinelli. No sé si ustedes me siguen la idea. La idea es que al final los gobiernos tienen que acudir a las iniciativas que estaban en marcha. Y la única iniciativa completa que estaba en marcha es la del Parlamento.
Y en un momento en que hay un cambio político profundo, tienen que enganchar algo, y enganchan ese proyecto. Lo que 5 años antes los gobiernos entendían que era inadmisible, que era excesivo, que era audaz, que era supranacional, 5 años después, en la medida en que había cambiado el mundo en medio, lo dan casi por bueno. Eso es interesantísimo también para ver lo que va a ocurrir en nuestros días. Para ver que al final el tener un proyecto serio, aprobado y además con la legitimidad política suficiente, eso es lo que permite hacer transformaciones generales. Hubiera sido muy distinto empezar de nuevo a elaborar la cuestión. Querría a lo mejor adelantarme y decir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Brevemente. Por lo tanto, un gran paso es el proyecto de tratado que nace en el Parlamento. De ahí va a surgir el Tratado de la Unión Europea, que, como saben ustedes, es el tratado que recoge la noción Unión Europea como noción política, en donde hay una reforma de las instituciones, en donde hay un procedimiento de codecisión del Parlamento y del Consejo, en donde se mejora el papel de gestión de la Comisión, en donde se amplían competencias, especialmente en relación a la Unión Económica y Monetaria. Para 1999, en última instancia, establecían los calendarios en la medida en que se cumplieran las condiciones de convergencia, y que después va a ser la Unión Económica y Monetaria. Aparece el sistema de pilares, aparece el pilar de la política exterior y de seguridad común y aparece el pilar de la cooperación en los asuntos de justicia interior. Es decir, hay un avance fundamentalmente en la lógica comunitaria, pero en 2 temas, que son la política exterior y la cooperación en los asuntos de justicia interior, que no se ponen de acuerdo para buscarle una fórmula comunitaria, lo que hacen es asociar el método intergubernamental al método comunitario, produciéndose ese sistema de pilares que es la Unión Europea. No me da tiempo a explicar el proceso hasta nuestros días, pero sí quiero resaltar lo que tiene de impulso federal. A la hora de redactar el Tratado de Maastricht, en el Consejo Europeo, cuando ya la Conferencia Intergubernamental lo había aprobado, figuraba en el artículo 1 la Unión Europea de vocación federal. Va a ser en la noche de Maastricht, por veto británico, donde salta la noción vocación federal. Pero lo que es importante resaltar, como dicen muchos autores, es que el tratado estaba ya aprobado. Lo que se le quita es la palabra vocación federal, lo cual, sin embargo, no quiere decir que el Tratado de Maastricht no tuviera vocación federal. Simplemente desaparece la expresión, pero el tratado estaba ya hecho. Con lo que quiero resaltar es que la Unión Europea ya a partir del 93 tiene una vocación federal. Y sobre todo, lo que quiero resaltar, porque suele ser poco conocido, es que los cambios verdaderamente profundos son en estos últimos 20 años, en donde verdaderamente se consolidan las instituciones, se consolidan las políticas, se va desarrollando de una manera bastante audaz una política exterior y se va desarrollando incluso una política común de seguridad y defensa. Otro de los mitos que se suele resaltar, también otra de esas falsedades, es que la Unión Europea hoy es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Es otra expresión que era correcta en el año 90, que hoy es falsa, absolutamente falsa. En esos exámenes que hace la Comisión, que ahora hacen para el ingreso una de las preguntas es esa, lo de verdadero o falso. Como se examinan 50.000 a la vez, hay unas de selección previas. Y aquí los españoles ponen todos verdadero, y es falsa. Hoy en día la Unión Europea tiene una política exterior bastante completa, que no es el tema de hoy, pero si tienen algunas preguntas, con mucho gusto intentaría explicar los cambios tan profundos en positivo que se han producido en estos 5 últimos años en relación a la gobernanza exterior, especialmente con la puesta en marcha de la diplomacia común, con la puesta en marcha de la ministra del Ministerio y de las delegaciones, las embajadas de la Unión, que han configurado una diplomacia compatible con la diplomacia nacional, pero que cada vez juega más papeles y menos las de los Estados. Quiero transmitirles tantas cosas que a lo mejor no lo hago bien. El gran cambio que se ha producido después es el Tratado Constitucional.
tiene 3 fases. La primera, la declaración de Laeken. En la declaración de Laeken de diciembre del 2001 se ve también, fíjense ustedes que es una declaración del Consejo Europeo, de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, donde había jefes de Estado y de Gobierno muy distintos, que algunos pues no eran federalistas. Por ejemplo, el jefe de Estado, el presidente de Gobierno español era José María Aznar. Pero hacen una declaración que tiene una base claramente federalista, Quizá inspirados porque en aquel momento el primer ministro belga, que era quien presenta la documentación, es Verhofstadt, por cierto, el candidato del Partido Liberal para presidir la comisión que se ha nombrado hace unos días. Pues bien, ese documento va a plantear 3 grandes objetivos: cómo acercar Europa al ciudadano, cómo hacer posible la ampliación y cómo hacer que la Unión Europea se convierta en factor de estabilidad y en un mundo multipolar. El esquema es claramente federal. Dice, hay que cambiar los tratados por algo distinto. Y para eso, en la parte tercera de la declaración, convocan a una convención. ¿Qué es una convención y en qué se diferencia el sistema de reforma de los tratados respecto a las conferencias intergubernamentales? La conferencia intergubernamental que hizo de las reformas anteriores es la representación de los gobiernos de los Estados, los ministros exteriores o los de Economía, que se reúnen de forma reservada o en secreto y que modifican los tratados. ¿Cuál es el cambio que produce la declaración del 2001, que en definitiva pone en marcha el proceso de reforma constitucional? Pues participan los primeros ministros, los representantes de los gobiernos en esa convención. 2 representantes por cada uno de los parlamentos y después 15 representantes del Parlamento Europeo y 2 representantes de la Comisión. Con lo cual, en esa convención van a estar presente la doble legitimidad, la de los Estados y la de los ciudadanos. De tal manera que se va a articular precisamente el federalismo, que luego la doctrina le va a llamar lo que sale intergubernamental, sobre todo cuando ya viene la segunda fase del Tratado de Lisboa. Pero la legitimidad es de Estados y ciudadanos. Esos son los que elaboran la Constitución. De ahí sale una Constitución importante, importantísima, que como saben ustedes, en España se aprueba por una gran mayoría, pero que después en Francia y en los Países Bajos, por pequeña diferencia, no sale y, por lo tanto, se rechaza la Constitución. Y se rescatará en gran medida los elementos sustantivos de la Constitución, todos menos los simbólicos y el nombre, en el Tratado de Lisboa, que se aprueba en el 2007 y que entra en vigor en el 2009. Es decir, hace 4 años y pico. Desgraciadamente, como consecuencia de la crisis económica, ha pasado desapercibido el gran cambio que el Tratado de Lisboa implica. El Tratado de Lisboa no tiene expresamente la noción, no utiliza la palabra federación, pero sí utiliza la unión de ciudadanos y estados, que es la base del federalismo. Y concretamente en el artículo 11 y en el artículo 14. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos y el Consejo representa a los Estados. Luego, fíjense ustedes en qué tan poco tiempo hemos articulado un modelo de federalismo intergubernamental, por ejemplo, la expresión de Kermone y otros, que creo que es bastante exacta, que es un federalismo incompleto, pero un federalismo. No hace falta decirles a ustedes que la Unión Europea funciona por un sistema de atribución de competencias soberanas. Las instituciones ejercen la soberanía que tienen en común y desarrollan las políticas a través de que hay una soberanía compartida que se ejerce en común a través de esas instituciones. Lo que quiero resaltar es que precisamente en estos 4 años, a pesar de que ha habido una crisis económica que ha producido pues, una cierta desafección debido a unas políticas determinadas
y a la crisis económica exterior que venía de Estados Unidos, que en definitiva ha producido pues, el estancamiento, por no decir la vuelta atrás de la sociedad de bienestar que se había construido en Europa por un acuerdo entre las 3 o 4 grandes formaciones políticas, de la misma forma que se construyó todo el proceso al que he hecho referencia, por un acuerdo, por un consenso entre los grandes partidos políticos europeos. Ustedes creo que tendrán claro que el modelo federal que se ha ido construyendo, la base es la democracia cristiana. Después serán los liberales y después serán los socialistas. A regañadientes van a entrar los comunistas a partir de los 80, a regañadientes. Eso es el modelo político de la Unión Europea que hemos llegado a nuestros días y que en la actualidad es muy completo. Y es decir, una cosa es el modelo y otra cosa es que determinadas políticas de los últimos 5 años, posiblemente por exceso de políticas de austeridad en un momento que han jugado un papel anticíclico, pues han producido unos efectos sociales desagradables. Y de ahí viene la desafección por parte de la población. Pero no evaluemos lo que es la construcción europea de estos 70 años por estos 5 últimos, sino veamos el diseño completo. Y veamos que el diseño completo está muy avanzado. Y precisamente ha avanzado en los últimos 20 y en los últimos 5. Y que nos quedan pues, otros 10, otros 15. Y yendo adelante, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es que esta legislatura desarrolle y termine el proceso que está en marcha. ¿Y cuáles son sus características fundamentales? Pues la primera, que termine de nombrar un gobierno. Que probablemente ese gobierno sea un gobierno de coalición, porque no va a haber... como saben ustedes, la novedad es que ya todos los partidos políticos, bueno, menos el Partido Popular, que creo que lo nombran el miércoles o el jueves, bueno, aquí seguro que ha habido quienes han hablado de ese tema, ¿no? Si es Barnier, si es Juncker, pero las grandes formaciones políticas europeas han designado ya a sus candidatos a presidente de la Comisión, es decir, a presidente de gobierno. Y, por lo tanto, estas elecciones lo que van a hacer es formar un gobierno europeo. Y la legislatura que viene, ¿cuáles serán sus desafíos? Pues que haya un auténtico gobierno europeo y que el Parlamento Europeo funcione con una parte del Parlamento, como en las democracias de los Estados miembros, apoyando a ese gobierno y otra parte haciendo oposición a ese gobierno. Lo probable es que las 2 grandes formaciones políticas se pongan de acuerdo y formen un gobierno y que el que haya ganado las elecciones sea el presidente de la Comisión, que bien sea el socialista o bien sea el del Partido Popular. En este momento las encuestas le dan algo favorable al Partido Socialista, pero todavía quedan 2 meses y medio. Luego, en ese sentido, lo que tendrían que hacer, a mi juicio, los periódicos, es decir que lo que se está es compitiendo como en unas elecciones nacionales. Ese es el gran debate que hay en nuestros días. Si va a ser una opción o va a ser otra. Con una diferencia, con que después se van a tener que poner de acuerdo. Porque hay unos sectores antieuropeos, hay unos sectores euroscépticos, hay unos sectores que no tienen la importancia que dicen los medios. Ayer tuve oportunidad de ver también, en La Sexta, otro programa que me parece que no estaba bien enfocado. Que le hicieron una entrevista a la señora Le Pen, que, por cierto, se defendía fantásticamente bien. Pero la periodista no fue capaz de centrarle y de señalarle los límites. La señora Le Pen, a mi juicio, hizo una exposición, y además se comía la periodista, hizo una exposición de cuál era su diario, que ella no es ni nazi, ni fascista, ni nada. Simplemente dijo que ella quería limitar la inmigración y que, en todo caso, ante el estupor de la entrevistadora, dijo que en caso de que hubiera pocos puestos de trabajo, estaba claro que los puestos de trabajo eran antes para los franceses que para los españoles emigrantes, y que no tenía ninguna duda. Bueno, una opción. Otra cosa es que la periodista le podía haber dicho: oiga, usted, están dentro de unos tratados, los tiene que denunciar, tiene que salir de la comunidad, estamos en otra. No fue capaz, simplemente ponía cara de susto, pero no fue capaz de resaltarle. Y después, otro gran error que tuvo, a mi juicio, es
el no visualizar que aunque tenga unos buenos resultados en Francia, como no lo hace el artículo del País de ayer, las posibilidades que tiene la extrema derecha en las elecciones europeas son mínimas, porque para poder jugar papeles en el Parlamento Europeo necesitas grupo parlamentario, necesitas 7 países, y 7 países no tienen por ningún lado porque encima no se entienden. No sé si me siguen, y no sé si me siguen mi indignación. Mi indignación es que no estamos presentando bien qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que posiblemente sube, lo cual es normal en un momento de crisis, sube algo los antieuropeos y sube algo los movimientos de extrema derecha, como quieran ustedes llamarles. Ella le llamaba eurorealistas, alguno de ustedes lo ha dicho, eurorealistas. Y el gran mensaje que ella daba es que querían salirse del euro. Ella entendía que Francia se ha arruinado por el tema del euro. Bueno, es una opción perfectamente defendida y que lo que pasa es que hay que rebatirla. Y hay que resaltar que eso es una falsedad, simplemente. Y hay que demostrar que eso no es así y que en todo caso le va a costar, por mucho que suba en Francia, formar un grupo parlamentario y, por lo tanto, la importancia que va a tener la extrema derecha no es la que dicen. Va a tener la que tiene y punto. Y va a tener muy poca más, a pesar de que suba algunos resultados, suponiendo que se cumplan las encuestas, que luego siempre los extremos se moderan y se tiende el electorado a concentrar en las opciones básicas. Pues bien, los desafíos que tiene desde la lógica, que era la pregunta que tenía, en la senda del federalismo, ¿qué es lo que tiene que avanzar la siguiente legislatura? Gobierno y oposición. Tienen que quedar claro que hay un gobierno y hay una oposición en el Parlamento Europeo y tiene que funcionar como tal. Segunda cuestión, el gobierno europeo. Fíjese otro detalle, que a mí lo he aprendido, a lo mejor lo ha contado él ya, de don José María Gil Robles, que ha aprendido muchas cosas. Me hizo ver hace unos meses la importancia que iba a tener estas elecciones, cuando empezaron a redactar ese manifiesto. Me decía, ¿te das cuenta la importancia que va a tener el que el presidente de la Comisión, que salga con el respaldo de 80 millones de votos, por ejemplo, suponiendo que aumenta un poquito la participación, o 60, los que toquen, pero en definitiva es el doble de lo que tiene la señora Merkel en la actualidad? Más allá incluso lo que dicen los tratados. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia política de ese presidente de la Comisión con ese respaldo político? Pues no hay quien lo pare. Esta es la cuestión. ¿Qué es lo importante? Que vote mucha gente. Y casi da igual a quién. Lo que es importante es que tenga el respaldo para que no se digan las cosas que se dicen y que pueda ejercer un gobierno. Eso es el federalismo. Y que puedan... Hay otra cuestión que aparece todos los días. El gran problema que tiene la crisis económica es debido a las instituciones europeas. Es debido a las decisiones que se han tomado Eso es también normal. Los gobiernos echan la culpa de que es Europa la que ha tomado las decisiones mal. Pero si Europa tiene la culpa y si Europa ha sido el problema de las decisiones equivocadas que han llevado a estos excesos de recortes, también las instituciones europeas tendrán la solución. Por lo tanto, ese mismo argumento hay que darle la vuelta. ¿Será más importante la elección europea y el presidente de la Comisión que los presidentes estatales? Sobre todo si tienen un respaldo político grande. ¿Qué más tiene que hacer ese Parlamento? Hombre, tiene que desarrollar un presupuesto más amplio que el que tiene. Actualmente están alrededor del 1, está autorizado hasta el 1,28. Hay que utilizar el conjunto del presupuesto. Es imposible. Tiene que desarrollar unas políticas de cohesión, tiene que desarrollar unas políticas audaces de empleo, tiene que buscar fondos, tiene que equilibrar el norte y el sur, tiene que reequilibrar el modelo social de la Unión Europea, tiene que seguir con las negociaciones de la ampliación. Uno de los grandes éxitos de la construcción europea ha sido precisamente la ampliación, que no me ha dado ni tiempo a señalar. También tiene una lógica federal profunda. Y también hay otro mito ahí que es falso. Se está diciendo, Europa cada vez pesa menos en el mundo. Pero bueno, por Dios, es no saber echar las cuentas. Cuando se ingresa en la Unión Europea, en contra de lo que en un montón de textos se dice, eran 6 estados, ahora somos 28.
eran el 4 y pico % de la población mundial. Ahora somos el 7%, y si sigue el proceso vamos a llegar hasta el 9%. En el Producto Interior Bruto, me estoy acordando de unas memorias, pero es que me salgo del tema. En las memorias de Zapatero vienen mal las cuentas. Él dice que, bueno, no viene a cuento, vienen mal los porcentajes, pero es que yo no sé de dónde han sacado, porque lo dicen todos. En el discurso de Rajoy utiliza los mismos datos. Y dices, ¿pero dónde sacan estos datos? Si no son ciertos. Europa tiene, por efecto de la ampliación, a pesar de que tiene menos crecimiento que los Estados Unidos, se compensa porque se ha producido una ampliación, porque hemos pasado de 150 millones a 508 al día de hoy. Y sobre todo, que está abierto, el proceso de ampliación está abierto hasta el 2025 o 2030, posiblemente a cifras constantes. Actualmente, la Unión Europea, el Consejo de Europa, que participan todos los Estados miembros, son 850 millones de habitantes. Son 47 miembros. Hay 2 más que no están en el Consejo de Europa, que es Kazajistán, que deben de ser otros 15, y hay otro más que ahora mismo no me acuerdo, y posiblemente Kosovo, y hay otro más. Vamos a ser 50 los miembros del Consejo de Europa. De esos 50, en 10 a 15 años van a ser 10 miembros de la Unión Europea. Pero además, fíjese que no es para tanto. Si cogemos las cuentas desde el año 92, que digo que es donde se ha producido el cambio, que éramos 12 estados, ahora somos 28. Lo que nos queda en los próximos 20 años son simplemente 12 más, que prácticamente 8 son candidatos o candidatos potenciales. Bueno, luego les hago las cuentas si quieren más despacio, para no perder el hilo. Pero lo que quiero hacerles ver, y luego 6 son países vecinos, de los cuales están Moldavia y Croacia y Ucrania, que bueno, que también hay un tema bueno, que posiblemente puedan ser Estados miembros en un plazo razonable. Con esta reflexión, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es el cambio cualitativo que se ha producido en los últimos 20 años. Y que, si seguimos ese proceso, el cambio cualitativo que viene en los próximos 10. Que esta legislatura es básica. Y esta legislatura, además, tiene que resolver otra cuestión, que es el cambio constitucional. Tiene que convocar la tercera convención, en donde se resuelvan 3 grandes problemas. El primero, el volver a la lógica federal y constitucional. Es necesario rescatar los símbolos. El segundo, el que se apruebe esa reforma por un sistema que no implique la unanimidad como hasta ahora. Tendrán que ser mayorías reforzadas, lo que ustedes quieran. Pero a nivel de 28 Estados miembros no se puede pedir que las reformas políticas se tengan que hacer con unanimidad de todos. Y después hay que reformar las instituciones en algunos ámbitos. Por ejemplo, la Comisión tiene ahora 28 miembros, habrá que buscar una comisión de 14, 15, como un gobierno de los Estados miembros. Habrá que reformar un poquito más el Parlamento para que tenga del todo, en todos los ámbitos, la participación en el procedimiento legislativo ordinario. Habrá que limitar posiblemente el Consejo y que se transforme de verdad en una Cámara. Habrá que ampliar competencias. Bueno, habrá que terminar con la Unión Económica, con la Unión Bancaria, que exige. Habrá que resolver el problema de la mutualización de la deuda, que exige la reforma de los tratados. Habrá que a lo mejor retocar el Banco Central. Habrá que darle un pasito más, que nunca en Europa es el paso definitivo. Pero hay que reformar. ¿Para qué? Pues para acercar del todo a los ciudadanos, para rematar el proceso en el que estamos. Pero sobre todo habrá que conseguir desarrollar más derechos de ciudadanía. Me he dejado una cosa importante, que es que con el Tratado de Lisboa se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales, que se había desarrollado en las primeras convenciones y va a tener base jurídica. Desgraciadamente, el ciudadano no se ha dado cuenta, precisamente por este proceso tan raro que tuvo la aprobación del Tratado y la aprobación de la Constitución, por este proceso de que todavía se volvió. Es decir, la Constitución tenía una base federal clara, e incluso el procedimiento de elaboración. La palabra era Tratado-Constitución, era pasar de la lógica de los tratados a la lógica de la Constitución, que es la federación.
a la hora de aprobarlo por la oposición de 2 Estados miembros, se vuelve a la lógica intergubernamental para establecer el tratado marco. Y esa fue la gran pérdida, porque los ciudadanos no se enteraron de que ya eran responsables y que era consecuencia de ese proceso el que tenían plena capacidad, incluso en el último nivel. Y eso es lo que hay que recuperar en la Convención. Yo no sé si he sido capaz de, en pocas palabras, transmitirles las 3 ideas que quería transmitir. El proyecto de Constitución Europea tiene una base federal desde los orígenes. El proceso de Constitución Europea tiene una base federal en la mutación a partir del 89, en el cambio del paso de la comunidad a la Unión Europea. Es básicamente un proyecto federal, el de Spinelli, que va a nacer del Parlamento, de la soberanía popular, es decir, plenamente democrático, y ese Parlamento va a conseguir transformar una comunidad que no era democrática en una comunidad democrática y que además el Parlamento tenga los poderes que le corresponden. Y la tercera fase es la fase de la Constitución, que desgraciadamente no entra en vigor, pero entra en vigor sus reformas básicas. Y esas reformas básicas han pasado desapercibidas. Entre la crisis y entre el sistema intergubernamental, pues produce que gente, los periodistas, los medios de comunicación, pues crean que hoy he leído en algún artículo de algún periódico, no sé si era en Financial Times de hoy, sobre el futuro de la desintegración. ¿Pero dónde vais? Nunca ha estado más integrada Europa que lo que ha estado ahora. Estas son las cuestiones que yo quería transmitirles a ustedes, en cómo la Unión Europea avanza por la senda del federalismo y además avanza de forma progresiva, cada vez más, no cada vez menos. Y le quedan unas etapas. Esas etapas le va a corresponder a la siguiente legislatura, a esta legislatura que se abre ahora. Y por lo cual estas elecciones son tan importantes, porque estas elecciones tienen que elegir un gobierno, tienen que elegir una Cámara. Esa Cámara va a tener muchas más competencias que las que tenían antes, va a tener plenos poderes presupuestarios y va a tener la capacidad de nombrar y destituir a la Comisión y de poder controlar tremendamente. Y ese poder va a estar en gran medida por encima del poder de los Estados. Me he dejado los temas de política exterior, que además, en un día como hoy, son especialmente importantes a tener en cuenta. Me estoy refiriendo debido a los procesos de Ucrania y a los procesos que se están produciendo en algunos lugares del mundo. En estos 4 últimos años, quizá la novedad más importante del Tratado de Lisboa va a ser que pone en marcha una diplomacia común europea. Pone en marcha unos instrumentos. Va a conseguir nombrar, va a conseguir que se formalice un ministro federal para los asuntos exteriores. Y ese ministro federal va a tener las competencias completas de todo lo relativo a la política exterior. La dificultad que va a tener ese ministro, y va a tener incluso más competencias que los que tienen los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros. Usted fíjese que esa ministra, en este caso la alta representante, tiene también competencias en materia de política común y de seguridad y defensa, que normalmente lo suelen tener otros ministros. E incluso en la medida en que es alta representante, en la medida en que es alta representante y en la medida en que a la vez es vicepresidenta de la Comisión y por lo tanto coordina a los 4 comisarios, al de Comercio, al de Ampliación, Vecindad, y me dejo otro, en la medida en que coordina a los comisarios que se ocupan de la dimensión externa de las políticas comunes, va a tener competencias presupuestarias importantes. Al mismo tiempo, va a presidir, que no hacía anteriormente el alto representante, al Consejo de Asuntos Exteriores. ¿Qué le va a faltar? Va a tener capacidad
de preparar la decisión, va a tener capacidad de ejecutar la decisión a través del servicio exterior. Hombre, le va a faltar que la decisión la toma el Consejo de Asuntos Exteriores bajo su presidencia. Por cierto, están hoy reunidos en el tema de Ucrania, en donde ahí la decisión es básicamente por unanimidad. Ese es otro de los cambios que tendrá que hacerse en la próxima convención. Pero el cambio profundísimo que se ha producido en estos 4 años es que se han puesto en marcha una administración exterior europea que no había. Se ha puesto en marcha una diplomacia común europea. Se ha puesto en marcha 4.000 funcionarios diplomáticos que son pues 4 veces más que los que hay en España, para que nos hagamos una idea. Y ese esquema se ha puesto en marcha en 3 años, en 4 años, desde 1 de enero del 2011, en 3 años. Y empieza a dar sus frutos. Termino solamente señalando algunos frutos. La política de vecindad, a pesar de las críticas que se hagan, ha tenido un peso político mucho más del que se esperaba. Y precisamente el acuerdo que se iba a firmar y la cumbre que se tuvo con los países de la vecindad en noviembre en Lituania va a llevar a que la Unión Soviética, Rusia, se asuste a que Ucrania firmara el acuerdo de vecindad con la Unión Europea. Por cierto, lo había negociado el gobierno legítimo y a última hora una imposición rusa hace que ese tratado no se suscriba. Y frente a esa situación, la ciudadanía se levanta. Y esos son los sucesos que se han producido en los últimos 3 meses. Es decir, la ciudadanía, es curioso esto, precisamente lo que busca es el acercamiento a la Unión Europea, a sus valores y a sus políticas. Esa convicción, ese rechazo que existe en la opinión pública de los países miembros frente a los avances de la Unión Europea, ocurre todo lo contrario en los vecinos. En los vecinos quieren entrar, quieren acercarse, quieren formar parte de esta comunidad tal y como es, porque entienden que la Unión Europea es democracia, prosperidad e igualdad. Eso que nosotros ahora no vemos como consecuencia de los efectos de la crisis. He tenido oportunidad de estar este último trimestre en estos países y lo he tenido oportunidad de vivirlo con los alumnos. Yo tengo que pelearme todos los días con mis alumnos en donde tienen una percepción muy negativa de lo que es la comunidad en la Universidad Complutense de Madrid. Salvo los Erasmus, que tienen una posición muy distinta, pero por lo que sea en España, pues hay ahora mismo una dificultad grande de entendimiento de lo que esto significa. Sin embargo, en Rumanía, en Ucrania, en Moldavia, el ímpetu que tenían me dejó verdaderamente sorprendido. O en los Balcanes, donde he tenido que estar también oportunidad de estar en Montenegro. Ese proceso va adelante. Desde fuera nos ven como una realidad, lo que no vemos desde dentro. Pero es normal que en momentos de crisis, en momentos de que a uno le aprieta el bolsillo, en el momento en que uno está en paro, pues es normal que haya una desafección por su comunidad política en la que pertenece. Lo que es importante es ver que esa situación no nos debe impedir ver la obra en la que estamos y lo que se ha construido hasta ahora. Y sobre todo, ¿cuál es la solución? ¿La solución es disolver la Unión Europea? ¿Es disolver la Unión Monetaria, como decía ayer la señora Le Pen? ¿O es terminar de hacer este edificio, que todavía le falta poner el tejado, que decía Tindemans, por eso tiene goteras y por eso tiene algunas dificultades? Pues cuando yo utilicé esta expresión de hacer una Unión Europea más sólida por la senda del federalismo, lo que quiero decir es que hace falta más federalismo. Pero para que haga más federalismo hace falta vincular mucho más a la ciudadanía. Y eso es lo que hemos fallado hasta ahora. Y eso es lo que espero, que en esta legislatura, con este Parlamento, que debe tener el apoyo ciudadano fuerte, con un gobierno y una oposición, recupere la confianza de los europeos, nos ayude a hacer políticas de crecimiento, recupere el modelo social que tanto había costado y visualice más el papel que está jugando la Unión Europea en el mundo, que es como nunca lo ha jugado, a pesar de que probablemente no es todo el que le corresponde con arreglo a sus indicadores. Pero lo que hay que no olvidarse es que en el año 91 no había política exterior ninguna, había un sistema de cooperación política, no había nada.
Y lo mismo decimos en el tema militar. Las operaciones de gestión de crisis empiezan en el 2002. No había ninguna. Y ahora ha habido 30. Y están previstas otras tantas en los próximos años. Y hay una política común de seguridad y defensa con unos instrumentos muy poderosos que no me da tiempo a explicar, porque me he comprometido que no pasaba de 50 minutos y ya son 53 o 54. Pues lamento, a lo mejor no he sido muy estructurado. Les quería explicar muchas cosas y, sobre todo, hacerles ver que las cosas hoy no son como las cuentan, sino son de otra manera. Por lo menos es mi convicción profunda. Muchas gracias. El señor Aldecoa prometió ser provocador y lo ha sido. Nos ha dicho que Rajoy no solo lee las memorias de Zapatero, sino que usa sus mismos datos para hacer sus discursos. Bueno, eso lo he dicho de pasada, no era parte de mi mensaje. Es una broma. Previsto. Es una broma. No, tenemos tiempo para hacer preguntas. Había una pregunta en la parte izquierda. Espera, si esperas un segundo, te llevan un micrófono y así te escuchamos todos. Que a mí me parece que Europa hoy en día está un poco germanizada, ¿no? O sea, ¿a usted qué le parece esto? Porque yo veo a Merkel que, o sea, toma decisiones por todos ahora mismo. No, prefiero preguntar, pues si no, no contesto. Que le contesto ahora mismo, pero antes no quiero dejar de contestar lo siguiente. En materia europea, Zapatero y Rajoy, las diferencias son mínimas. Era broma esto. No, pero yo sí quiero aprovechar a contarlo, por lo menos los datos objetivos. Y se llegó al final de la legislatura a un acuerdo casi completo por vía parlamentaria. Había un acuerdo bastante fuerte en relación a los temas europeos. Y todavía me estoy refiriendo en la fase anterior y luego se ha llegado a otro acuerdo en la fase posterior. Luego, hay bastante entendimiento. No, yo he dicho de pasada, en el calor del debate, porque me he acordado del libro de que estaba mal y el otro día me acordé de una intervención. No sé, esto no lo he comprobado, pero supongo que serán los datos que hay en la propia Moncloa, que no sé por qué, o alguno de los asesores que continúa, algún funcionario, que siguen diciendo que demográficamente pesamos menos ahora que hace 20 años, pero eso no es echar las cuentas. Y que me ha sorprendido que esos datos los tenía en el libro de Zapatero y que el otro día, no en el debate anterior, sino un poco antes, Rajoy dijo lo mismo. Bueno, una tontería que se me ha escapado, que no venía a cuento, pero no es el tema central. El tema central es que hay una política europea, vamos a ver, una política europea distinta en cuanto a la forma de enfocar el crecimiento económico. Pero una fórmula respecto a los grandes temas europeos hay bastante consenso. Eso es lo que quería decir. Respecto al tema que usted dice, lo de la germinalizada. Hay un artículo hoy de Fischer en El País que es fantástico. Y les estoy leyendo las cosas de estos días, por no citar libros. ¿Tiene más peso que le corresponde a Alemania? Pues ha tenido. En la salida de la crisis, desgraciadamente, ha tenido. Pero menos de lo que se dice que ha tenido. Y, en todo caso, creo que es una situación excepcional, que hay que corregir. Y yo creo que los más interesados de corregir son incluso ellos. La opinión pública alemana ha jugado un papel devastador respecto a los países del sur. Y eso ha incidido en el partido de la señora Merkel, pero incluso en el partido de la oposición. Ahora han llegado a un acuerdo, han llegado a un gobierno de coalición. Hombre, como consecuencia de este gobierno de coalición se va a aligerar un poco. Pero sobre todo yo estoy seguro que a la señora Merkel le viene de miedo, porque yo estoy seguro que ella quería hacer una política de estímulos y quería recoger la mayoría de los deseos de la ciudadanía europea, pero era su opinión pública la que le tenía presa. Y vamos a ver quién sale de presidente de la Comisión. El problema es que el señor Schulz, que es la alternativa, es también alemán. Y no es la mejor idea, siguiendo su reflexión. Pero a lo mejor, precisamente, el alemán no ejerce de alemán, lo cual es muy difícil. Pero es un tema
abierto. Siguiente cuestión. Mientras sabes, se lo piensa, le quiero hacer yo una pregunta puntual. Para los que no sepan de lo que hablo, cuando Estados Unidos de América se convierte en Estados Unidos de América, en el año 1787, durante los meses previos hay 3 autores, Hamilton, Madison y Hay, los de ellos acabaron como presidentes de Estados Unidos, que publicaron artículos en la prensa para convencer a los ciudadanos de las virtudes, de los beneficios que tenía que convertirse en una federación. Y esos 13 microestados se acabarán convirtiendo en una unión de estados bajo la forma de un estado federal, el primer estado federal del mundo. Usted ha hablado antes de la conveniencia de que los ciudadanos europeos tuviéramos esa sensación de pertenecer a este proyecto común. ¿Cabe la posibilidad de que consigamos que haya personas que lideren ese proyecto en una vía similar a esta y que, por la vía que sea, se acabe por crear un federalista al estilo de Estados Unidos? Pues sí, efectivamente. Yo creo que por ahí avanzamos. Y yo he tenido oportunidad de estar en París hace 15 días, el domingo no el anterior, donde había un grupo de federalistas y donde había diputados de las distintas opciones. Básicamente eran liberales y demócratas cristianos del Parlamento Europeo. No había ningún español, pero alemán, belgas, italianos, que eran federalistas convencidos. Y en España ahora mismo el movimiento federalista está un poco en declive. Pero en Italia, en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido hay un movimiento muy potente. ¿Cómo se llama este diputado del Parlamento Europeo liberal? Que ha sido el presidente. Ha habido un británico, ahora hay un alemán, John Leinen, es el presidente de los federalistas. No, es un demócrata cristiano, es Brok. El presidente ha sido John Leinen y ahora es Brok. Con eso quiero decirles que claro que hay que ir por ahí. Pero desgraciadamente en los medios de comunicación nuestros, yo no he visto en España, aparte que también, bueno, hay más cosas, ¿no? Porque aquí se junta la lógica del federalista con el problema español de Cataluña, entonces ahí se complica un poco el rollo federalista. Pero yo creo que el federalismo es integral, y viene de arriba abajo. Y de ahí viene el problema de que no nos atrevamos ahora a hablar mucho de federalismo porque creemos que estamos hablando de Cataluña. Cuando pase el tema catalán, que espero que pase, claro que tendrá que haber, como bien dices tú, frente a la opinión pública norteamericana, tiene que haber una base de que la gente comprenda y desee que ese es el camino. En España la palabra federal ha tenido muchos prejuicios, también por nuestra propia historia. No es el caso de Alemania, donde está perfectamente aceptada, desarrollada. Aquí tiene sus dificultades. Suena mal, no suena. No se ha hecho nunca. Los dos grandes partidos no les ha gustado mucho, a pesar de que el PSOE utiliza la estructura federal, no sé qué, no sé cuántos. A la hora de la verdad, tampoco quiere mover esa cuestión. Pero le llamen como le llamen. Lo que hace falta es configurar una relación de estados y ciudadanos. Esa es la base, que ya está plasmado en los tratados, que hace falta que la gente lo viva y lo entienda. Y para eso, a mi gusto, hace falta alguna forma de constitución. Si no, no se dan cuenta. Hace falta que el ciudadano lo perciba. Los tratados no hay quien los lea. Una constitución se entendía perfectamente. ¿Cómo se va a adherir a esos tratados? ¿Cómo va a vibrar alguien con esos tratados? Se vibra ante una bandera. Hace falta tener una bandera, que no está en los tratados. Hace falta tener un himno. Hace falta tener un símbolo. Justo tenemos el euro en el bolsillo. Pero encima no somos capaces ni de explicar a los 15 años que resulta que ha sido el éxito de la historia mundial de una moneda que en 15 años se ha impuesto. Se ha convertido casi en la primera moneda mundial. Está casi en paridad como moneda de reserva, que se utiliza en 30 países que no la utilizan, pero que la utilizan de forma oficiosa. En Media África, en los Balcanes, en todos los Balcanes. Estuve en Montenegro. No sabía que no era oficial, pero no se usaba más que el euro. Es decir, hay un montón de países, cuando aquí estamos diciendo que el euro desaparece. Hombre, por Dios. Cuando te daban en el mercado negro, en Montenegro, o en cualquier sitio, o en África, o en Argentina, te daban no el valor con el dólar, te daban muchísimo más si llevas euros que si llevas dólar.
cuando te estaban diciendo al mismo tiempo que el euro desaparecía. Dices, ¿pero qué locura es esta? Y estaba a 1,37, a 1,40. Dices, ¿cómo nos están contando el cuento al revés? Si nos lo quitan de las manos. El euro, aquí lo estamos viviendo como un desastre, cuando es la operación internacional más importante que se ha hecho nunca. Tuve oportunidad de estar en Bruselas con Mordell, el autor americano que es el creador de la fundamentación del euro de las zonas competitivas. Él decía que nunca pensó que iba a ir tan bien, y era el que lo había inventado. No, lo inventado, era uno de los que hace 2 años, en la mitad de la crisis, y en esa misma reunión recuerdo que había una profesora rusa y otra profesor chino, donde explicaron que la mitad de sus divisas estaban ya en euros y que se sentía muy bien, y que esa idea que teníamos los europeos, en esa reunión había 150 profesores, los críticos con el euro éramos los de dentro, norteamericanos, chinos, rusos, africanos. Lo daban que tendría, vamos a ver, habría producido algunos efectos sociales adversos, pero en cuanto a la estabilidad de la moneda, quiero decir que de todo este lío de símbolos, el único que queda es la moneda, y encima nos hacen creer, como ayer la señora Le Pen, que eso es lo que nos ha perjudicado. Eso no nos ha perjudicado, eso nos ha salvado. Ese es mi punto de vista. Sí, por favor, aquí delante. Que es el instrumento federal fundamental, es ahora mismo la moneda. Supongo que la pregunta no iría encaminada a esto, pero ¿en qué nos favorece a nosotros? Yo como ciudadano europeo, que ahora en media África estén pagando con euros. No lo he oído. Yo como Europa, la desafección que se está teniendo ahora en Europa, hacia el europeísmo, es porque Europa está centrado en unos debates que a la población, pues oye, que si la moneda se compra en todo el mundo, pues me parece muy bien que en Angola paguen con euros, pero ¿realmente a mí me ha favorecido algo? Son todos temas macroeconómicos que luego al final a la vida cotidiana no se ven reflejados o no tienen por qué verse reflejados. Y esa es la desafección, que por mucha fortaleza que estén ganando las instituciones y todo esto, si realmente luego eso no se refleja en un cambio a nivel poblacional, no sirve de nada. Le voy a comentar 5 o 6 conquistas que los federalistas dan por hecho que se han conseguido precisamente para los ciudadanos. La primera victoria que lo vivieron los federalistas fue la famosa elecciones por sufragio universal directo. Es decir, los ciudadanos, en vez de ser a través de los parlamentos, eligen directamente. Eso es una conquista federalista. La segunda conquista federalista que se le dio muchísimo... Yo tuve oportunidad, fíjese, en el año, yo creo que fue 79, 80, no estoy seguro, estar en la frontera entre Francia e Italia, en donde los italianos, que eran muy radicales, rompieron pasaportes. Nosotros llevábamos unos pasaportes falsos que los rompimos. Pero los italianos, por lo visto, rompieron pasaportes de verdad, porque querían que desaparecieran las fronteras. Estamos hablando del año 80. Desaparecen en el 92. Nadie soñaba que en 12 años no iba a haber fronteras. Nadie, todos los que estábamos por allí. Era una utopía. Yo recuerdo, llego a casa y mi padre me dice, pero bueno, eso lo verán tus hijos, ande bastante prisa. Tú eso nunca lo verás. Lo vimos en 12 años. ¿Eso no es una ventaja? Pues para mí sí, poder circular por toda Europa sin necesidad de ningún tipo de acreditación. Yo hasta los 30 años no podía salir de España, porque como era punto rojo no me dejaban salir el régimen de Franco. No podía salir, tuve que salir escapado. Ahora es que ni te piden. Otro caso concreto, los derechos de ciudadanía. Son 7. El de votar en las elecciones europeas estés donde estés, el de votar en las municipales, el de la libre circulación del todo, el de la petición ante el defensor del pueblo, el de la reclamación ante el defensor del pueblo, el de petición ante el Parlamento Europeo, y hay 2 más que ahora mismo no me salen. Son derechos de ciudadanía que hay que completar. El derecho de iniciativa legislativa. Hay ya 12 o 14 iniciativas legislativas. Son derechos concretos que tiene el ciudadano.
Se agrupan 500.000 pertenecientes, no sé cuántos son, 9 estados, 12 estados, y pueden iniciar el procedimiento legislativo. Es más fácil iniciarlo en la Unión Europea el porcentaje que hacer iniciarlo hasta en España. Es más completo. Y algunos más que se me olvidan. Pero claro que hay cosas concretas. Bueno, todos los derechos sociales. Todos no. Vamos a ver. Hay algunos derechos sociales. Faltan otros muchos. Pero hay algunos. Hay 200 y pico directivas en materia de salud, de condiciones de trabajo. Es decir, que son cosas que favorecen al ciudadano. En materia de consumo hay un montón. Todas las normas de garantía. La tontería hoy me han sacado en el restaurante, he pedido aceite, y que no tenían, porque es una norma europea, porque hace falta que sea, ya saben ustedes, que ahora no se puede sacar las aceiteras. Es una tontería, pero eso da seguridad. ¿Me explico? Son normas que favorecen al ciudadano. No sé si he sido que explicarle a usted. Y el euro favorece al ciudadano. La posibilidad de circular con una moneda fuerte. Yo recuerdo cuando la peseta perdíamos siempre. Ahora cada vez vale más nuestra moneda. Yo he vivido en Estados Unidos, incluso en Boston. Incluso allí había un mercado negro que preferían cambiarme el euro respecto al dólar, cuando aquí me estaban contando el cuento contrario. Es decir, tener una moneda tan fuerte como... No ocurría eso con la peseta, que perdías siempre por todos los lados. Y que cuando salías de viaje a la vuelta valía un 20% menos. Ha habido una mitificación. Y yo no sé, yo supongo que sean los medios. Nos han contado el cuento al revés. Que el euro nos ha perjudicado. Los compañeros que están fuera del euro nos hacen ver las ventajas que tiene el euro desde todos los puntos de vista. Y desde luego, poder viajar por Europa sin necesidad de cambiar es algo, y sin necesidad de perder el 10% del cambio por cada vez que pasas. Hombre, ibas con 1.000 euros y volvías con 500 en la cifra equivalente. Son algunas de las ventajas que tiene. La Constitución Europea está pensada para el ciudadano. Otra cosa es que no la hayamos sabido en los últimos tiempos, no los hayamos sabido explicar bien. Si alguien quiere, tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, pues si no la hay, cerramos aquí la sesión de hoy. Reiteramos nuestro agradecimiento al señor Aldecoa por su disponibilidad y su presencia. Empezamos a todos a mañana a las 4 de la tarde. Hasta luego, buenas noches. Gracias.